luz del orfanato. Una luz amorosa, un niño sin madre, un testigo de impecable rectitud. La siguiente historia la narró el reverendo Charles Hood, director del orfanato y casa de convalecencia de Aberlour, cerca de Craigjachie, Escocia. Según contaba, en 1878 fueron admitidos en la institución 3 niños que se habían quedado huérfanos al morir su madre. Pocos meses más tarde llegaron varios visitantes inesperados, y a fin de acomodarlos para pasar la noche, el reverendo Hood decidió ocupar una cama vacía en el dormitorio de los niños. A la mañana siguiente, durante el desayuno, el director contó a sus colaboradores y amigos lo que había ocurrido durante la noche. Me quedé dormido, creo que hacia las 11, y descansé profundamente durante algún tiempo. De repente me desperté sin razón aparente, y sentí el impulso de voltearme, desde la postura en que estaba, cara a la pared. Antes de hacerlo miré hacia arriba y vi una suave luz en la habitación. El gas seguía encendido muy bajo en el pasillo, y como la puerta del dormitorio estaba abierta, pensé que la luz provendría de allí. Pero pronto se hizo evidente que no era así. Me di la vuelta y mi mirada tropezó con una maravillosa visión. Sobre la segunda cama a partir de la mía, y en el mismo lado de la habitación, flotaba una pequeña nube luminosa, formando un halo tan brillante como la luna en noche despejada. Me incorporé en la cama, contemplando aquella extraña aparición, tomé mi reloj y vi que las manecillas señalaban la 1:05. Todo estaba en silencio y los niños dormían profundamente. La cama sobre la que parecía flotar la luz era la del más pequeño. Me pregunté: ¿estaré soñando? No. Estaba bien despierto. Me acometió un fuerte impulso de levantarme y tocar aquella sustancia, o lo que fuese, pues estaba a 1,5 metros de altura, e iba a hacerlo cuando algo pareció retenerme. Estoy seguro de que no oí nada, pero sentí y entendí perfectamente las palabras no. Sigue acostado, eso no va a hacerte daño. Me apresuré a hacer lo que había sentido que me mandaban. Poco después me quedé dormido y me desperté a las 5:30, mi hora de costumbre. A las 6, empecé a vestir a los niños, comenzando por la cama más alejada de la mía. No tardé en llegar a aquella sobre la que había visto la luz. Tomé al pequeño, lo puse sobre mis rodillas y empecé a vestirlo. De repente el niño, que había estado hablando con los demás, guardó silencio, y después, mirándome a la cara con una expresión extraordinaria, dijo: «Señor Hood, mi madre vino a verme anoche. ¿La vio usted?» Por un momento fui incapaz de responderle. Después pensé que sería mejor pasarlo por alto, y dije: «Vamos. Hemos de darnos prisa o llegaremos tarde al desayuno». El reverendo Hood nunca habló de aquello con el pequeño, ni este volvió a referirse a ello. Sin embargo, algún tiempo después, la pequeña revista que editaba el orfanato publicó un relato del incidente. Cuando el muchacho lo leyó, se vio con el reverendo Hood en el año 1883, el reverendo cuenta lo que ocurrió cuando se vio de nuevo con el muchacho. Su semblante cambió y, mirándome, dijo: «Señor Hood, ese soy yo». Yo le dije: «Sí, es lo que vimos». Él asintió: «Sí», y a continuación pareció sumirse en profundos pensamientos, llenos sin duda de recuerdos placenteros, pues sonreía dulcemente para sí mismo y pareció olvidarse de mi presencia. El almirante desaparecido. 13 navíos acorazados de la flota británica del Mediterráneo, al mando del almirante Sir George Trebon, salieron de Beirut para unas maniobras rutinarias en la mañana del 22 de junio de 1893. Poco después de las 2 de la tarde, a la altura de Trípoli, Sir George ordenó desde su navío insignia, el Victoria, que formasen 2 columnas, separadas 6 cables, 1100 metros. El almirante, táctico naval muy respetado, dio después una orden tan extraña como fatal. Hizo señales a los barcos que iban a la cabeza y a los que los seguían para que cambiasen de rumbo dirigiéndose unos hacia otros. El contraalmirante Albert Hastings Markham, que encabezaba la otra columna en el navío Camperdown, vio que ambas estaban demasiado cercanas para poder virar sin peligro. Pidió confirmación de la señal, y Sir George repitió la orden. Los barcos viraron, y el Camperdown se estrelló contra la proa del Victoria, que se hundió en menos de 15 minutos. De los 649 hombres que iban a bordo, 358, entre ellos el almirante, se ahogaron. Mientras se hundía su barco, Sir George dijo a su ayuda de campo: «La culpa es solo mía.
A la misma hora, a unos 3.000 kilómetros de allí, en la lujosa residencia londinense de los Trebon, en Eaton Square, su esposa, Clementina, daba una fiesta. De repente, ante el asombro de los invitados que sabían que él estaba en el mar, la alta figura de Sir George apareció y anduvo entre ellos. Y, cuando ya se apartaban para dejarle paso, simplemente se desvaneció. La trágica noticia del hundimiento del Victoria y de la muerte del almirante llegó a Londres unos días más tarde. Las asombrosas predicciones de Cyrano. El escritor francés Savinien Cyrano de Bergerac, al que la obra teatral de Edmond Rostand ha inmortalizado por el tamaño de su nariz y su destreza como espadachín, debería en realidad ser recordado como autor de relatos de ciencia ficción, excelente dramaturgo, investigador curioso y, quizá, también como profeta. Sus dos novelas sobre viajes a la Luna y al Sol, que suelen imprimirse en un mismo volumen, fueron publicadas póstumamente en 1656 y 1662, respectivamente. En ellas, pocos años después de que Galileo se retractó ante la Inquisición, describía Cyrano que la órbita de la Tierra y otros planetas alrededor del Sol y el débil campo gravitatorio de la Luna, y proponía, entre 7 ocurrentes métodos de viaje interplanetario, el de la propulsión por cohete. También afirmaba, 300 años antes que Erich von Däniken, que los dioses y seres mitológicos que abundan en la historia de la Tierra son en realidad viajeros del espacio exterior, en este caso habitantes de la Luna, aunque originarios del Sol, que podían cambiar de forma de voluntad. También, de modo aún más notable, Cyrano describió los siguientes ejemplos de tecnología lunar. Casas construidas sobre enormes tornillos que permitían ocultarlas en el suelo en las épocas frías, aunque el tornillo retráctil es algo que aún no han probado los constructores modernos. Otras que se movían con las estaciones, impulsadas por velas henchidas por fuelles. Artilugios para registrar y reproducir el habla, y bulbos radiantes que hacían la noche lunar tan brillante como el día. Aunque muchos autores de ciencia ficción han anticipado avances tecnológicos, ninguno se adelantó en ese campo a Cyrano, quien previó inventos eléctricos y electrónicos como el fonógrafo y el magnetófono, las viviendas transportables y los focos eléctricos. La venganza del mayor. El mayor Stewart murió en 1876, en Ballechin House, Perthshire, Escocia. Había vivido allí durante más de 40 años y a lo largo de ese periodo había adquirido una cierta reputación de excéntrico, basada tan solo, al parecer, en su creencia en los espíritus, su firme convicción de que las almas transmigraban y una insólita afición a los perros, de los que a su muerte tenía 14. Incluso dijo que, de ser posible, le gustaría volver a la Tierra como propietario del cuerpo de su favorito, un perro de aguas negro. Sin embargo, después de su muerte su familia hizo matar a los canes. Con lo que cometió un serio error. Los primeros indicios de algo anormal en la casa ocurrieron no mucho después de que el sobrino del mayor, que había sido el heredero, se mudase a ella con su mujer. Esta señora tenía la costumbre de hacer las cuentas de los gastos domésticos en la habitación que el mayor utilizaba como despacho. Un día, enfrascada en sus libros, notó de pronto y de manera inconfundible el olor a perro que antes reinaba en la habitación. Lo que ocurrió después fue aún peor. Algo invisible la empujó, y de algún modo notó que lo que la había empujado era un animal. Ocurrieron más cosas inquietantes. Había ruidos inexplicables, golpes en las puertas, explosiones, y a veces voces que discutían cuando no había nadie. Hacia 1896 se decía que Ballechin House estaba encantada. Pero sus terrenos eran amplios, abundaban las perdices y al nuevo propietario, un tal capitán Stewart, no le fue difícil ese mes de agosto arrendar la casa y los derechos de caza para la temporada a personas ricas aficionadas al deporte. No se sabe si les advirtió de la fama que tenía el lugar. Lo había comprado solo hacía un año, cuando el sobrino del viejo mayor fue atropellado y muerto por un taxi en Londres. Lo cierto es que los inquilinos se mudaron a ella. Habían pagado por adelantado la renta de varios meses, pero pronto fueron empujados y olisqueados y sufrieron sustos mortales por obra de animales a los que no podían ver. Al cabo de pocas semanas se fueron, perdiendo su dinero. Cuando el marqués de Bute supo lo que ocurría en Ballechin, se apoderó del afán de investigar. Estaba muy interesado en el espiritismo y era miembro de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas. Con la aprobación del capitán Stewart, alquiló la casa, en compañía del mayor Le Mesurier Taylor y otros miembros de la sociedad, y se preparó para una investigación sobre el terreno.
A su debido tiempo el marqués, el mayor y cierta señorita Godrich Frey reunieron a 35 personas en Vallechín, en apariencia para una estancia de varios días como invitados. La mayoría de ellos desconocían la reputación de la casa. Pronto iban a descubrir cómo se la había ganado. Al principio todos pensaban que las lechuzas y las tuberías, y quizá los criados, eran quienes causaban los ruidos. Cuando se hizo evidente que los golpes y explosiones ahogadas, el arrastrar de pies, las discusiones y alguna interminable lectura en voz alta eran un repertorio excesivo incluso para un bosque lleno de lechuzas, un ejército de criados y las tuberías más versátiles del mundo, los huéspedes empezaron a acusarse entre sí. Al final los hombres pasaban la noche sentados en grupos, cejijuntos, armados con pistolas y atizadores. La impresionante Vallechín House se hizo famosa por las apariciones de su propietario muerto y sus perros. Pero no consiguieron disuadir a los fantasmas de Vallechín. Se oía que algo golpeaba fuertemente contra las puertas de los dormitorios, y casi todos en la casa vieron un perro de aguas negro que parecía surgir del aire y después se fundía en la nada. Los huéspedes estaban acostumbrados a ser hociqueados y olfateados por perros fantasmas y a oír golpear la madera del zoclo por colas invisibles. Una noche, una señora que compartía el dormitorio con otra fue despertada por los gemidos de su perrito. Siguió la mirada del animal hasta una mesita y allí, descansando sobre ella, había dos patas negras que terminaban en el aire. En otra ocasión uno de los caballeros vio una mano sin cuerpo que sostenía un crucifijo en el aire a los pies de su cama. Una monja fue vista llorando en una cañada cercana, y después dos monjas juntas. Una religiosa, posiblemente hermana del viejo mayor, había muerto 16 años antes. Al terminar su estancia, todos salvo uno de los 35 huéspedes se habían convencido de que Vallechín House estaba encantada. El hombre que fue testigo de su propio funeral. En 1831, una anónima persona víctima inglesa de una fiebre tifoidea fue exhumada 4 días después de su entierro y llevado ante un grupo de estudiantes de medicina para su dirección. Sin embargo, cuando el profesor comenzó a cortar en el pecho, el cuerpo empezó a gritar y agarró al profesor por el brazo. Los acontecimientos que llevaron a su presunta muerte hicieron su relato aún más pintoresco. Aunque su fuerza física declinó como resultado de la fiebre tifoidea, explicó al inglés, nunca perdió la conciencia de su mente. Incapaz de hablar o comunicarse de cualquier otro modo, escuchó cómo el médico le declaraba muerto y sintió que le tapaban el rostro. Permaneció tendido y alerta mientras la familia y los amigos le velaban durante 3 días. Tras lo que denominó un brutal tratamiento por parte de la funeraria. Escuché el chasquido de la madera mientras martillaban los clavos en la tapa. Apretado en aquella estrecha caja, experimenté una sensación como si mi cabeza y mis miembros se estuviesen haciendo pedazos. Luego escuchó como un amigo leía junto a la tumba la oración fúnebre. Siguió consciente durante los siguientes 4 días. Pero cuando el escalpelo del profesor comenzó a cortarme, conseguí gritar, se soltaron los lazos de la muerte y regresé a la vida. La canción de la muerte. A mediados de abril de 1956, en la tierra Arnhem, Australia, un joven aborigen llamado Liao Gulumu cayó enfermo y fue llevado en avión a un hospital de Darwin. Era incapaz de comer o beber porque, aunque lo intentaba, no podía tragar. Sin embargo, no había causa aparente para su enfermedad. Los reconocimientos, incluidos rayos X, análisis de sangre y punciones lumbares, no revelaron nada anormal. Otra cosa era lo que ocurría en el ánimo de la víctima. Pidió a un ministro metodista que rezase por él porque, según dijo, me han cantado y estoy acabado. El cantar a que se refería Gulumu es una forma de ejecución ritual practicada por su pueblo. En su caso, su suegra había pedido a un grupo de mujeres que le cantaran para que muriese, quizá en represalia por algún tabú que había quebrantado. Para iniciar el ritual, las mujeres robaron la lanza y el boomerang de Gulumu y los colgaron de un poste ceremonial. Después entonaron las canciones que se cree que atraen la maldición mortal sobre el propietario de los objetos sustraídos. Terminado el cántico, colgaron su maza, Nuya Nuya, de la copa de un árbol, para proclamar que la maldición había sido llevada felizmente a término. Cuando Gulumu vio el arma, supo lo ocurrido, y al intentar tragar no pudo. Gulumu hubiera muerto sin duda de no haber sido por el pulmón de acero. Al ayudarlo a respirar, lo convenció de que la magia del hombre blanco era más poderosa que la de su tribu. Y tenía razón.
el hombre que no se dejaba ahorcar. El joven Will Purvis fue juzgado por el asesinato de un granjero en Columbia, Mississippi, y aunque insistió durante todo el juicio que era inocente, los 12 jurados lo encontraron culpable. A continuación fue sentenciado a la horca y se le sacó de la sala del tribunal. Purvis les gritó a los jurados: Viviré para ver cómo muere el último de vosotros. El 7 de febrero de 1894, Purvis se hallaba en el patíbulo, con un recio nudo corredizo en torno al cuello. Pero en vez de quedar colgando y con el cuello roto al abrirse la trampilla, Purvis cayó recto por la trampilla. De manera misteriosa, el nudo corredizo se había desanudado y, por lo tanto, el lazo se deslizó por la cabeza del condenado. Los agentes volvieron a atar el nudo corredizo y se preparó por segunda vez la ejecución. Sin embargo, la multitud que se había congregado en el lugar tenía una opinión diferente. Para ellos, la salvación de Purvis era un milagro y, obviamente, no se le debía ahorcar. Gritando, cantando y chillando alabanzas a Dios, los espectadores tuvieron la suficiente influencia como para que se pospusiera la ejecución. Se rechazaron varias apelaciones presentadas por el abogado de Purvis y se volvió a fijar el ahorcamiento para el 12 de diciembre de 1895, a pesar de hecho de que Purvis era ahora una figura popular. Unas cuantas noches antes de la segunda ejecución programada, un pequeño número de admiradores sacó a Purvis de la cárcel y este se ocultó en espera de la llegada del mandato de un nuevo gobernador que mostrase más simpatía por su apuro. No obstante, en 1896 se entregó y la sentencia se le conmutó por cadena perpetua. En 1898, una serie de cartas y una opinión pública favorable dio finalmente sus frutos. Purvis fue indultado y liberado de la prisión. Pero no fue hasta 1917 cuando quedó vindicado. En su lecho de muerte, un hombre llamado Joseph Beard confesó ser el asesino por el que Purvis estuvo a punto de ser ejecutado. Para coronar su curioso caso, Purvis murió el 13 de octubre de 1938, 3 días después del fallecimiento del último jurado superviviente del juicio. Tal y como había prometido, Purvis los sobrevivió a todos ellos.